continuando con ejercicios, eh, hemos planteado dos ejercicios más, veamos cómo los vamos a resolver. ¿Sí? El segundo dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 3.2 kilogramos de aluminio de 15 grados a 120 grados Celsius? Como pueden observar, este también es un ejercicio en donde en este caso el aluminio va a recibir energía, ¿no? Va a recibir energía. Sí, entonces sería, hagamos un pequeño dibujo, digamos que estos son los 3.2 kilogramos de aluminio y lo que hay que entender que en este caso sí va a recibir energía, sí va a recibir energía. Lo que tenemos que encontrar es el valor del calor de Q, sí, del calor de Q, o sea, cuánta energía recibe para que efectivamente suba de 15 a 120 grados, esa es la idea. Sí, entonces veamos los datos rápido. Tenemos Q que vendría a ser nuestra incógnita, sí, también es nuestra incógnita esta vez. Tenemos la masa, que para este caso es 3.2 kilogramos. 3.2 kilogramos. Sí, tenemos el calor específico, que ya lo vamos a ver una vez más, cómo escogerlo. Sí, veamos que este está un poquito, sería kilogramos. Calor específico, que va a ser nuestra incógnita. Tenemos temperatura inicial, temperatura final y variación de temperatura. Sí, como ustedes ven, las variables son las mismas siempre. Entonces el calor, la temperatura inicial sería 15 grados Celsius, ¿sí? 15 grados Celsius. La temperatura final 120 grados Celsius. Y la variación, al restar la temperatura final menos la inicial, da 105 grados Celsius. 105 grados Celsius. Al observar la tabla de calores específicos podemos distinguir estos dos valores, 920, sí, 920 y 0.22, sí, 0.22, estos dos valores. Recordemos una vez más, estos dos valores, este valor grande, sí, viene en las unidades joules, kilogramos, grados Celsius, recordémonos de eso, y este valor viene con cuatro valores. Rapidito lo vamos a recordar. Sí, lo vamos a recordar que sería calorías. Bueno, no serían ya, solo serían tres: calorías, gramo, grados Celsius, kilocalorías, kilogramo, grados Celsius. Sí, y puede ser también, si es el caso, BTUs, sí, BTUs, libras, grado Fahrenheit. Entonces, claro, aquí hay que tomar en cuenta la diferencia con el ejercicio anterior, es que la masa viene en kilogramos y una de las formas, pues, para poder ganar tiempo es usar, ¿sí? Tenemos kilogramos y grados Celsius, podríamos usar este, mira que tiene la masa en kilogramos, podríamos usar también este no porque la masa viene en gramos y este tampoco porque viene en libras. Ahora, como aquí el calor, donde están pidiendo la cantidad de calor, no te especifica una unidad, ¿sí? Entonces, aquí podrías tranquilamente coger este valor en joules o trabajar en kilocalorías. Vamos a usar este valor de aquí. Vamos a usar este valor de aquí pues para ver cómo funciona en este caso. Entonces tendríamos 920 joules, kilogramo, grados Celsius. Grados Celsius. Entonces ya podemos usar la ecuación del calor sin ningún problema. Entonces veamos cómo quedaría. La ecuación del calor, recuerda que es masa por calor específico y por variación de temperatura. Sí, por variación de temperatura. Entonces, en este caso,
Al reemplazar los datos tendríamos 3.2 kilogramos, ¿sí? 3.2 kilogramos, ¿sí? por 920, ahora estamos usando el valor grande, ¿sí? Joules, kilogramo, grados Celsius, y la variación de temperatura 105, ¿sí? 105 grados Celsius. Listo, entonces si cogemos una calculadora, pues ya tendríamos el valor de la energía que necesitamos para que esto ocurra. Por 920 y por 105. Entonces, recuerden que, pues bueno, la convención en nuestra clase es de un modo científico 2 o dos cifras significativas. Sí, en este caso nos va a quedar 3.1, sí, por 10 a la quinta. Sí, para los seguidores de otras clases, de otros cursos, tienen otros profesores, pues depende de las cifras que se pongan de acuerdo con su profesor, pues a la final pues eso ya es decisión de cada clase. Entonces veamos cómo quedan las unidades, Este kilogramo se simplificaría con grados Celsius con lo de acá y nos va a quedar en joules, ¿no es cierto? Entonces la unidad sería joules. Sí, joules. Y esto sería todo para este ejercicio. Se necesita esa cantidad de joules para elevar la temperatura a esta cantidad de aluminio de 15 a 120. En este caso, en el ejercicio 3, dice qué cantidad de calor se liberará. Miren, esta es una palabra que ya te quiere decir algo, como que se va a enfriar, efectivamente. 40 libras de cobre desde 78 hasta 32 Fahrenheit. Entonces aquí el dibujito cambiaría un poquito en la dirección de la flecha, es decir, que el cobre lo que va a hacer es ceder energía, ¿no es cierto? Va a ceder energía para bajar su temperatura de 78. Entonces, de la misma forma, vamos a encontrar un calor, ¿sí? ¿Cuánto calor va a ceder? En este caso, no va a recibir, sino va a ceder, va a liberar, ¿sí? Para que ocurra este fenómeno en el cambio de temperatura. Veamos rapidito los datos. Sí, creo que ya tenemos bastante claro cómo funciona. Aquí sería una incógnita. La masa en este caso sería libras, ¿sí? Sería 40 libras. El calor específico, creo que siguiendo la misma idea de acá, cogeríamos el valor pequeño con la unidad BTU libras, porque tenemos en Fahrenheit y en libras. Entonces, para el cobre, sería 0.093. 0.093, lo puedes verificar en tu tabla, y las unidades en este caso va a ser BTUs, ¿sí? BTUs, libras, Fahrenheit, libras Fahrenheit. Claro, en este caso tenemos que usar esto de aquí por las unidades que nos dan. Tenemos una temperatura inicial, ¿sí? De 78 Fahrenheit, ¿sí? 78 Fahrenheit. Temperatura final, ¿sí? De 32 Fahrenheit, podemos observarlos. Y claro, ahora la variación de temperatura, atención, va a cambiar un poquito en el signo, ¿sí? En el signo, porque si restamos la final menos la inicial me va a quedar menos 46. Entonces, ¿qué va a significar? Que un cuerpo tenga una variación de temperatura de menor que cero, ¿sí? Menor a cero, quiere decir que se está enfriando, quiere decir que está cediendo energía, ¿no? Perfecto. Atención, pilas con ese signo, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación del calor, pues ya tendríamos sin ningún problema. Recuerda que la ecuación del calor es masa, calor específico por variación de temperatura. Entonces tendríamos masa 40 libras, por el calor específico 0.093 con las unidades BTU
libras. Sí, es importante, recuerden, importante llevar las unidades para hacer un buen análisis de unidades. Y por la variación de temperatura, que le pongo un paréntesis, pues es un número negativo. Menos 46 grados Fahrenheit en este caso. Vean cómo quedan las unidades. Estas libras se van con estas libras de acá, los Fahrenheit con esto y me quedan unidades de térmicas británicas. Entonces, usando una calculadora, pues tendríamos el valor sin ningún problema, ¿sí? 40 por 0.093 y por menos 46 menos 1.7 menos 1.7 por 10 a la 2 BTUs. Listo, entonces recuerden, este signo menos significa que es un calor que se dio, es un calor que liberó el cuerpo en este caso, por eso significaría ese signo menos. Es importante tomar en cuenta, este calor que estamos encontrando es menor que cero, es un calor negativo que explica que efectivamente el cuerpo está bajando o cediendo, bajando la temperatura o cediendo energía. Eso sería todo.